y es cómo se prepara el Ejército de Guatemala para el proceso de transición de mando, cómo realizan todo el proceso protocolar en cuanto a la llegada de un nuevo jefe de Estado y también, por supuesto, comandante general del Ejército de Guatemala. Para hablar sobre el tema está con nosotros el general retirado Ismael Cifuentes, coordinador de defensa de la transición de las autoridades electas. General Cifuentes, me da mucho gusto de saludarlo. Tenga usted muy buenos días y además muy feliz Navidad. Licenciado Sandoval, muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlo a usted y todos los oyentes de Emisoras Unidas. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, general. Yo quisiera preguntarle de inicio, ¿cómo ha sido el proceso de transición y cómo ha sido el proceso de preparar todo para la llegada a la presidencia de la República del doctor Bernardo Arévalo y también de la doctora Karen Herrera a la vicepresidencia de la República? Claro que sí. Yo como integrante del equipo de transición del gobierno electo, es un grupo conformado casi por más de entre 25 y 30 personas y a cada uno pues estamos integrando diferentes equipos. En lo personal puedo decirle que he participado en la parte de la ceremonia misma de toma de posesión de la presidencia. He participado un poco también en la transición del Ministerio de la Defensa y algún otro ente que conformará el Ejecutivo. La dinámica que se ha utilizado es de que se nombra varios profesionales con cierto conocimiento que se prepararon con algunos meses de anticipación para entrar a la fase de transición y se estuvieron entrevistando con cada uno de los representantes del gobierno electo. General, en ese proceso de charlas, de preparación, ¿se ha podido determinar cuáles son los grandes objetivos a cumplir bajo la próxima administración gubernamental de nuestro país en materia de defensa? ¿Qué es lo que el ejército espera de este proceso transicional? Bueno, con relación específicamente a este tema del proceso de transición en el Ministerio de la Defensa, ha sido ha tenido una característica muy especial, muy particular y muy ventajosa, diría yo, porque el Ministerio de la Defensa frente a los otros ministerios tiene la ventaja que los funcionarios militares que podrían ocupar el mando del ejército, el alto mando del ejército, pues tienen cuando menos 30 años de estarse desempeñando en la institución. Entonces esto le permite a estos funcionarios que van a colaborar con el presidente electo, pues obviamente conocen ya la política militar que viene desarrollándose, han visto las variaciones, las mejoras que ha tenido en los últimos años, pues son oficiales de carrera y entonces es fácilmente para ellos adaptarse a las directrices de un nuevo gobierno, puesto que no se pueden salir estas directrices de lo que manda la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en mi opinión, eso es una gran ventaja que tiene un gobierno electo, particularmente el gobierno del doctor Arévalo, al referirse al tema del Ministerio de la Defensa. General, usted como un militar de carrera ha entendido que el ejército ha tenido un proceso transicional a los tiempos de paz. ¿Cómo ha sido esa adaptación de parte del ejército de Guatemala a nuevos tiempos y cuáles han sido las grandes herramientas utilizadas para poder hacer esa transformación? Como toda institución del país y la misma democracia que ha tenido una transición, una adaptación hacia la democracia desde el momento que se elige al primer gobierno de esta era democrática en 1986, pues el ejército no ha sido la excepción. En mi opinión, han sido varios eventos los que han ocurrido a lo largo de estos más de 20 años, que 20 años me refiero hablando del tema de la paz. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los primeros cambios
que hubo en la actitud, en la mentalidad del ejército es el lanzamiento de la nueva doctrina militar, que fue en el año 2003, si no me equivoco, 2003, 2004. Ese es un punto de partida muy importante. Desde la firma de la paz se empezaron a conformar diferentes entes especiales en el ejército, como por ejemplo el Comando de Educación y Doctrina, que empezó a trabajar desde la firma de la paz de cómo se iba a implementar una nueva doctrina para cumplir los acuerdos a los que el Estado estaba llegando en el proceso de paz y finalmente a raíz del acuerdo, de la firma del acuerdo de paz firme y duradera. Entonces se lanza la nueva doctrina y empieza otro proceso que duró algunos años, el proceso de transformación de los entes de formación y de profesionalización militares, que fueron los finales receptores de esta nueva doctrina. Y varios temas que no es el tema de esta mañana, pero para responder a su pregunta, con el paso de los años, pues se consolidaron estos principios, estos valores doctrinales que se adoptaron a raíz de la firma de la paz, y es por eso que podemos ver un ejército en la actualidad totalmente profesional, totalmente apolítico, que ha sabido conducirse en medio de las diferentes crisis políticas, porque han habido crisis políticas. Una muy reciente, general. Una muy reciente, general, le decía que una de esas crisis políticas muy reciente, ¿no? Sí, claro. Y el ejército ha tenido ese papel preponderante porque mucho de la, ¿cómo decirle? De la expectativa de la crisis política era saber qué papel jugaba el ejército de Guatemala, ¿no? Así es. El papel, como utilizo el entrecomillado preponderante, que usted ha utilizado la palabra, pues se lo ha dado en determinadas épocas el mismo poder civil. Es por ello que el doctor Arévalo, presidente electo, preocupado de esta situación, planteó desde un inicio su preocupación y crítica de algún modo a la participación de política a la vez de su función militar. El deterioro que pueden sufrir los valores militares al interponer otros intereses en determinadas coyunturas, y por eso lo planteó así en su obra Estado Violento y Ejército Político, de F.G. Editores, publicado en 2018. Desde allí él traía esa preocupación y por eso fue que implementó este plan diferente, innovador, diría yo, en el proceso de transición para nombrar a las autoridades en el Ministerio de Defensa. General, yo puedo abusar de su generosidad. ¿Me podría esperar en la línea telefónica un par de minutos? Solo voy a la pausa. Seguimos conversando con el general retirado Ismael Cifuentes, coordinador de defensa de la transición de las autoridades electas. Y le agradezco muchísimo al haberse quedado en la línea telefónica, general Cifuentes. Yo quisiera preguntarle qué actividades realizará el Ejército de Guatemala para la llegada del nuevo comandante general, quien ahora será el doctor Bernardo Arévalo. Claro que sí, licenciado. La actividad principal en la que participa el Ejército de Guatemala en cada toma de posesión a lo largo de estos últimos años, pues aparte de las funciones de seguridad que pudieran las autoridades ordenarle, pues hay un acto trascendental que es una ceremonia, un acto protocolario, en el cual el Ejército de Guatemala presenta un saludo para manifestar la subordinación y el respeto al presidente constitucional en ese momento, porque se hace después que él ya ha tomado posesión del cargo. Este acto se ha realizado desde 1986 con el primer gobierno de esta época democrática y se ha realizado en diferentes lugares. Se ha realizado algunas veces en el Campo Marte, algunas veces en el interior de la Brigada Militar Mariscal Zavala, pero en 2024, ya con el presidente Bernardo Arévalo habiendo tomado posesión, por primera vez esta ceremonia a petición del presidente Arévalo se realizará en la Plaza de la Constitución.
El acto consiste en organizar una división de honores. En la doctrina militar, una división es una gran unidad estratégica conformada por 2 o más brigadas y que se les asigna un objetivo estratégico, hablando de operaciones militares propiamente, doctrina militar guatemalteca. Entonces, el símil que se busca es conformar un grupo de tropas en el escenario esperado, donde se represente las capacidades del ejército, las fuerzas de aire, de mar, de tierra. Hay representación de los centros de formación, hay unidades regulares, unidades especiales. Y esto tiene 4 propósitos principales. No sé si continúo o Sí, por supuesto, general. Yo quisiera también ahondar en el tema por cuestiones de tiempo, general. Usted hacía referencia a que pues el presidente electo Bernardo Arévalo ha tenido pues ya una visión muy clara acerca del papel del ejército de Guatemala. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve el ejército de Guatemala pues a un representante que tenga una postura tan clara respecto del ejército como lo tiene el presidente electo? Pues vean, yo desde afuera del ejército, como usted ya lo dijo, claro, pues yo he escuchado comentarios muy positivos, especialmente porque el doctor Arévalo, como ya cité una de sus obras, hay otro ensayo más reciente del 2022, siempre con la preocupación de los procesos dentro del ejército de Guatemala. Se ha preocupado mucho porque en otras ocasiones, por hacer lo más transparentemente posible este nombramiento de tropas, especialmente porque el presidente Arévalo, si usted recuerda, en un par de entrevistas en los meses anteriores, él nunca tuvo contacto con militares en servicio activo. Y eso creo yo que es una característica a resaltar en el proceso de transición del Ministerio de la Defensa, y que él se propuso realizar, no solo porque ha sido su visión, rige uno de sus principios de las relaciones cívico-militares, sino porque lo ha dejado así plasmado en varias de sus obras y ensayos. Entonces, esto, en mi opinión, creo que el doctor Arévalo lo logró realizar con éxito. Digo lo logró porque a este momento él ya tiene nombrado un ministro de la Defensa y un jefe en el Estado Mayor, quienes a partir de que él les comunicó, pues tomaron la coordinación de esta transición del equipo de defensa, y yo pues estoy al servicio en apoyo de ellos también. Pero, por ejemplo, puedo decirle que el presidente Arévalo, el presidente electo Arévalo, recién conoció a su futuro ministro y jefe de Estado Mayor apenas el pasado 27 de noviembre. Obviamente, él inició un proceso de estudio de las personalidades a nivel de los comandantes prácticamente desde que se obtuvo la victoria electoral en la segunda vuelta de elecciones. Pero todos los planes se empezaron a concretizar. El 23 de noviembre el señor presidente electo se reunió con el ministro de la Defensa actual, cosa que nunca había sucedido también. Tuvieron una reunión en las instalaciones del Ministerio de la Defensa. El señor presidente electo le presentó un saludo y un listado al ministro actual y le dijo, disculpe señor ministro, este es el listado de quienes yo estoy interesado en que podrían ocupar el cargo y quiero entrevistarme con ellos. El ministro de la Defensa toma el listado, programa un día para las entrevistas, vuelve a llegar el presidente electo al Ministerio de la Defensa, entrevista a los comandantes, y luego, de esa serie de entrevistas, él toma la decisión de a quién va a nombrar como ministro de la Defensa y como jefe de Estado Mayor. Este proceso ha sido innovador completamente, y creo yo que es de gran beneficio para el ejército de Guatemala. Y a la pregunta que usted hacía hace unos momentos, pues yo he escuchado algunos comentarios de que hay muy buena impresión de parte de de algunos militares que me externaron del cuerpo de oficiales, pues que ven con buenos ojos que no hay alguna manipulación, no hay influencias, no hay intereses en cuanto a este nombramiento. El señor presidente, hasta donde yo tengo entendido,
está muy contento, muy satisfecho con todo este proceso de selección de las nuevas autoridades en el ejército, y como les digo, pues son comandantes actualmente, entonces ya traen un conocimiento de la política militar actual, y pues ellos en este momento están estudiando a fondo los grandes lineamientos estratégicos que les ha dado el presidente Arevalo. General, no sabe cuánto le agradezco el haber tomado la comunicación. Le deseo lo mejor. Espero que tenga un año 2024 lleno de éxitos, y agradeciéndole la deferencia de haber tomado la comunicación con el espacio de la primera hora. Buen día, general. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.